Sistema articular, parte 2. Las articulaciones son el conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más huesos entre sí, independientemente del grado de movimiento. Las vamos a clasificar precisamente por el grado de movimiento que tengan. Diartrosis son articulaciones móviles, anfiartrosis articulaciones semimóviles y sinartrosis articulaciones inmóviles. Como dijimos, diartrosis son las que tienen mayor movilidad. La superficie del hueso está recubierto por un cartílago, dándole lugar a una superficie articular. Los huesos están unidos por una cápsula articular y por ligamentos. Por lo tanto, el aspecto común son los medios de unión. La cápsula articular está revestida por una membrana sinovial que lubrica y nutre el cartílago. Hay 6 tipos de diartrosis: enartrosis, condilias o condilartrosis, troclear o trocleartrosis, trocoides, encaje recíproco y artrodias. Enartrosis es la que realiza todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Posee una superficie articular casi esférica o semiesférica con curvatura convexa y otra cavidad cóncava que se adapta a la esfera. Ejemplo, la cadera. Esta cavidad es completada con un fibrocartílago o rodete glenoideo. Podemos observar la cabeza del fémur con una forma esférica o semiesférica, la cavidad glenoidea donde va a ir articulado, el ligamento o rodete glenoideo. Articulaciones condilias o condilartrosis. Son movimientos que realizan de flexión, extensión, rotación leve y lateralización. Poseen una superficie articular saliente convexa y ovoide llamada cóndilo y una superficie cóncava que se adapta perfectamente a ella. Ejemplo, el maxilar inferior y el hueso temporomandibular. Podemos ver la articulación condilartrosis del hueso temporomandibular, el hueso temporal, la mandíbula, la articulación de las dos con su respectivo ligamento. Articulación troclear o trocleartrosis. Sus principales movimientos son de flexión y extensión. La superficie articular es la tróclea y la saliente o cresta a la que se acomoda. Ejemplo, la rodilla. Podemos observar la articulación de la rodilla, los cóndilos femorales, los platillos tibiales y el cartílago articular. Trocoides. Su principal movimiento es de rotación. La superficie articular es un segmento óseo, cilíndrico y convexo, y uno cóncavo, con un anillo fibroso dentro del cual rota. Ejemplo de esta articulación tenemos la radio cubital superior. Tenemos el ejemplo de una articulación trocoide. Este es el hueso cúbito, este es el hueso radio, esta es la articulación radiocubital superior. Por acá vamos a tener las carillas articulares, a donde se apoyan los dos huesos, el ligamento anular, que es el que va a permitir la rotación de un hueso sobre otro. Encaje recíproco. Esta articulación es también llamada silla de montar. Realiza movimientos de lateralización y flexoextensión. La superficie articular es cóncava y convexa, y sus superficies encajan correctamente. Ejemplo, el trapecio y el metacarpo. Podemos observar todos los huesos del carpo. Se está señalando el trapecio y el primer metacarpiano. Encajan perfectamente. Artrodias. Son las articulaciones de menor movimiento en este grupo. Su movimiento es el deslizamiento. Las superficies articulares de los dos huesos son carillas planas, por ejemplo, los huesos del carpo. Aquí podemos observar los 8 huesos del carpo articulándose entre sí. Solamente tienen movimientos de deslizamiento. Anfiartrosis.
Son las articulaciones de limitada movilidad. Las encontramos en los huesos del cráneo, la cara y vértebras. Se clasifican en dos: anfiartrosis verdaderas y diartroanfiartrosis. Anfiartrosis verdaderas. Son superficies articulares, casi planas, y entre ellas se interpone un fibrocartílago. Este se amolda perfectamente a ambas superficies, pero no tiene cavidad articular. Ejemplo de esto son los cuerpos vertebrales entre sí. Podemos ver el ejemplo de la articulación entre dos cuerpos vertebrales y que los articula el disco intervertebral. Diartroanfiartrosis. Presentan una cavidad articular pequeña o rudimentaria y un fibrocartílago. Ejemplo, la sínfisis pubiana. Tenemos el ejemplo de la articulación sínfisis pubiana. Este es el fibrocartílago que los une y estas son las carillas articulares de los huesos púbicos. Sinartrosis. Es una articulación que carece de movilidad. Si están unidos por cartílago, se la llama sincondrosis. Por ejemplo, la apófisis estiloides del temporal con el peñasco del cráneo. En cambio, si están unidos por un tejido fibroso, se los llama sinfibrosis. Dentro de la sinfibrosis, o sea, los que están unidos por tejido fibroso, podemos encontrar los siguientes ejemplos: la sutura dentada biparietal, la sutura armónica de los huesos de la nariz, la sutura escamosa que se superponen, por ejemplo, el témpora parietal, o esquindilesis formado por una cresta y una ranura, por ejemplo, el vómer y el esfenoide. En la imagen más grande podemos observar la sutura dentada que articula el hueso frontal con los huesos parietales. En la imagen de la derecha, arriba, lo podemos ver desde un corte axial. La sutura dentada está articulando el hueso frontal y los huesos parietales. En la foto inferior se puede observar el cráneo de un bebé, en el cual no están unidos todavía estos huesos, se llaman fontalelas, queda una apertura anterior y una apertura más posterior, y a medida que va creciendo, esta sutura se va soldando.